7 de la mañana, 30 minutos, fue una verdadera fiesta este logro. Está aquí Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Buen día, gracias por estar aquí. Nuestra invitada es una tremenda aficionada al fútbol y además de ello es una experta en investigaciones de opinión. Y en esa doble condición la pregunta es, ¿estos triunfos deportivos de qué manera impactan en el estado de ánimo, en el optimismo? ¿Se traducen verdaderamente, tienen algún valor ejemplar para la sociedad? Bueno, buenos días, Eduardo, gracias por la invitación. Estoy aquí como hincha y para mí siempre es un gusto hablar de fútbol. Siempre tienen un modo de impactar en el estado de ánimo, en la cotidianidad de la población. Yo diría que el límite, digamos, o lo lamentable es que un campeonato como este no sea transmitido en televisión abierta. Ayer que llegaba a la oficina me encontré con un compañero de trabajo y lo primero que le pregunté es, ¿viste? Y me dijo, no pude ver porque no tengo cable, ahora hay que pagar por ser feliz. Y tiene mucha razón con eso. Esto, si es que estuviese en televisión abierta, podría sin duda alguna tener un impacto muchísimo más ampliado, pero en la medida en que la población se suma o va sabiendo, ve los resúmenes, mira los goles, sí, tiene un impacto en el estado de ánimo y genera un contagio realmente, porque es una cosa de la que hablamos el resto de la semana y que además va a tener impacto seguido, porque vamos a estar pendientes a finales de febrero de ver con qué grupo le toca a Ecuador. Ya sabemos que va a estar en el bolidero 3, sabemos que de acá tenemos el Mundial, entonces la alegría se extiende porque estaremos pendientes de cómo le va a esta selección, que además no solamente que hizo un triunfo histórico, el triunfo realmente es fundamentalmente histórico, sino que además lo hizo muy bien. Es una selección que juega bien, es una selección que tiene varios jugadores ya que generan ilusión respecto a las reservas, respecto al Mundial, respecto al futuro. Varios de ellos están siendo ya observados, entonces por eso digo que la alegría se va a prolongar de acá. Ahora, mirada en términos históricos, ya vamos al tema de que estas parcelitas de felicidad están siendo, digamos, privatizadas de alguna manera. Pero en términos históricos, ¿qué está ocurriendo en el fútbol sudamericano? Porque esto es un buen termómetro de lo que ocurre no solo en el Ecuador, en el resto de los países. Hay sí, ciertamente la irrupción de una nueva generación de jugadores en el país. Pero ¿qué pasa? ¿Está disminuyendo el nivel? ¿Estamos hablando de una igualdad de potencialidad futbolística con incremento de calidad o lo contrario? Bueno, hay que hacer, yo diría, 3 observaciones. Una primera, y es que el nivel de fútbol ecuatoriano hace rato que ya se igualó con varios de los históricos a nivel sudamericano. La evidencia de eso tiene que ver con nuestras clasificaciones al Mundial de la selección mayor, tiene que ver con los logros, por ejemplo, en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, me refiero a Liga de Quito, me refiero también a lo que hizo en su momento Independiente del Valle. Eso es un primer parámetro. Lo segundo, que es relevante, es que normalmente estas selecciones habían sido destacadas en países que tienen un proceso largo de reservas, fundamentalmente Argentina, Brasil, Uruguay. Por eso es tan importante lo que acaba de hacer Ecuador, porque nos da cuenta de que tenemos ya varios jugadores que pintan para las selecciones mayores. Y en su opinión es un proceso corto el de Ecuador, porque se dice que desde el año 2017 apenas comenzó el trabajo del profesor Célico y él puso a prueba a 200 jugadores antes de llegar a esta combinación. Sí, es un proceso corto si comparamos con lo que sucede con los países como los que he citado, y en esa medida es un proceso digno de reconocer, porque una clasificación como la de Ecuador, no solamente por el campeonato, sino por el reconocimiento que han tenido varios de sus jugadores, da cuenta de que es un proceso sostenido. Estamos hablando de varios jugadores. En el caso de Campana, por ejemplo, si uno mira el historial de este jugador, tiene un promedio de un gol por encuentro, además de los 16 goles que tuvo la selección esta vez. El 50% de ellos, dicen las estadísticas, que Campana participó. Y es interesante, esto es lindo saberlo, porque sabemos ahora, leyendo también el historial de esta selección, que Célico no lo tenía previsto para ser el 9 de esta selección. Estaba el jugador aquel del Independiente del Valle, que está jugando en el Valladolid, Plaza, que
por esta razón no vino a jugar. El plan B era Yorcaen Riascos, que estaba lesionado. El plan C venía a ser Leo Campana, que ahora es el goleador y es considerado el mejor 9 del campeonato. Tenemos a jugadores además que tenemos como una suerte de promesa en este momento. Si uno lee la reseña de la revista Marca, que es una revista importante en términos deportivos, coloca a varios de estos jugadores en el 11 ideal de este campeonato. Me refiero a Alvarado, me refiero a Cifuentes, que además se considera ya este momento que podría ser el nuevo Quinito Méndez, me refiero a Palacio. Es decir, estamos hablando de jugadores que no solamente han quedado campeones, que no solamente han clasificado al Mundial, sino que están considerados en el 11 ideal, es decir, que son jugadores en los que se está viendo potencial y que seguramente varios de los clubes internacionales y podría ser el 11 están ideal mirando. de la futura selección ecuatoriana de fútbol. ¿Qué es lo mejor que les puede ocurrir a esos muchachos? Que venga un empresario, se los lleve a jugar en clubes profesionales en Europa, es decir, que tengan esta experiencia inmediata. Yo diría que lo mejor que les puede ocurrir son tres cosas. Primero, tener un proceso sostenido de acá al Mundial, que es lo inmediato. Célico ha dicho ayer, estamos para ganar, es decir, está reivindicando no solamente el campeonato y la participación en el Mundial, sino diciendo que están para más. Eso es lo primero. Lo segundo, que tengan un proceso sostenido como selección de acá, con la sub-20, pero sobre todo mirando hacia mayores, porque eso genera ya un proceso de mayor aliento. Y evidentemente que sean mirados por clubes, pero con clubes que les signifique un crecimiento, una carrera, un hecho emblemático, por ejemplo, como lo que fue en su momento Aguinaga, como lo que fue también Antonio Valencia, o sigue siendo. Esos son los procesos que necesitan nuestros jugadores, es decir, no solamente salir, sino generar una carrera afuera y sobre todo regresar siempre para fortalecer la selección, porque eso permite que el fútbol ecuatoriano siga creciendo. En referencia a la primera pregunta, ya hemos visto el fútbol sudamericano en este campeonato del que hemos salido campeones. Ahora la nueva prueba de fuego está en el Mundial de Polonia. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, vamos con un muy buen equipo. Hay que ver el 24 de febrero, si no me equivoco, con quién nos toca. El sorteo va a ser la primera gran prueba que tenemos. El sistema tiene que ver con las cabezas de cada uno de los olideros, de cómo han llegado, cuál es el historial, y en el caso de Ecuador llega con una bonificación de 5 puntos adicionales, digamos, para estar ubicado en el casillero acá de sorteo. Entonces, ahí es la primera gran pregunta: ¿con qué grupo nos toca? Porque a partir de eso también vamos a poder tener mejores o menores posibilidades de disputa. Y esperemos que los partidos clave de la selección ecuatoriana de fútbol sean de señal abierta, por lo que acaba de decir nuestro invitado. Esto que decía su amigo, ¿no? La felicidad, ¿cómo es? Ahora hay que pagar para ser feliz. Ahora hay que pagar para ser feliz, sí, suele ocurrir. Y esperemos que exista la sensibilidad, la generosidad, para que aquellos que significan mucho más que un negocio, significa en buena medida una razón más para sentirnos esperanzados, para ver el futuro con optimismo y sobre todo tratándose de jugadores jóvenes. Ahí está el futuro de la selección ecuatoriana de fútbol y de nuestro deporte, de nuestro tan querido y apasionado deporte. Gracias, Paulina Recalde, por estar esta mañana aquí, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión, pero es una gran hincha. 7 de la mañana, 38 minutos. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Mañana desde las 6:55 de nuevo estaremos con ustedes en Primera Impresión.